¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pedro Almagro. Hace mucho que no nos vemos porque el último vídeo lo subimos, no sé, como hará un mes. Pero bueno, no he podido estar aquí con vosotros antes, pero ya estoy aquí. Entonces, simplemente deciros que soy Pedro Almagro, que si queréis saber algo más de mí, miréis en la bio o miréis alguno de los otros dos vídeos que he hecho anteriormente y contaros que esto es Project Ananda, un espacio donde queremos enseñar, mostrar aquello que nos ha venido bien en la vida, compartir aquello que puede ayudar a los demás y tener feedback, tener respuesta de lo que vosotros nos contáis. Si queréis estar al loro, me sale al loro, pero si queréis estar actualizados de todos los vídeos que colgamos, por favor suscribiros al canal y darle a la campanita. Enseguida empezamos. En este vídeo vamos a continuar con la temática que llevábamos en el anterior, justo en el anterior, acerca de la felicidad. Entonces, lo que yo os planteo hoy es, ¿qué es lo necesario para ser feliz? Exacto, no tener deseo de ser feliz. Es feliz quien no tiene deseo de ser feliz. Toma ya. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de que es feliz aquel que no tiene deseo de ser feliz? Podríamos decir también que es feliz aquel que ya es feliz, una perogrullada. Pero es que ya todos somos felices en nuestro estado esencial. La cuestión es, lo que yo veo y lo que yo he aprendido, es que la felicidad está tapada por velos, por problemas, por sufrimiento, que nos hacen creer que la felicidad está fuera de nosotros, que se consigue a través de logros externos, como hablábamos en el vídeo anterior. Pues teniendo más dinero, teniendo más amantes, teniendo más parejas, teniendo más reconocimiento social, más reconocimiento profesional, etc. Y creemos que eso, u otras cosas similares, nos van a dar la felicidad. Pero es que la felicidad nunca va a venir de ahí, porque la felicidad ya está en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos trabajar en esta vida para estar un poquito mejor, es aprender a quitar esos velos, a quitar esas capas que están envolviendo a nuestra esencialidad, a nuestra felicidad que ya está dentro de nosotros. Bueno, esto parece muy fácil porque aquí lo dice un tipo con camisa blanca, ¿verdad? Y parece que es muy sencillo, pero no, no lo es. Entonces, ¿cuál sería el camino para empezar a hacer este trabajo? Lo primero es que hay que reconocer que estamos sufriendo. No me refiero, por supuesto, a que si estamos en el hospital o tenemos una enfermedad o si hemos tenido una pérdida familiar recientemente, una pérdida amorosa, una pérdida de trabajo, problemas económicos, falta de salud, etc. No me refiero a eso porque eso es un sufrimiento muy evidente que no hay que reconocer porque nos salta a la vida, ¿no? A la vida y a la vista. Quiero decir que hay que reconocer que estamos sufriendo porque no tenemos una vida plena. No tenemos una vida plena porque no estamos conectados con nuestra sencillez, con nuestra esencialidad. Entonces, desde el momento en que seamos conscientes que existe un sufrimiento, que estamos sufriendo, ya sea al máximo, con esto que he dicho al principio, una pérdida familiar, laboral, etc., o simplemente una vida normal, que creamos que estamos felices porque, no sé, estamos de vacaciones, las ansiábamos mucho y lo estamos pasando muy bien. Claro que sí, claro que lo estamos pasando bien, pero ahí también sufrimos, porque siempre hay cosas a las que vamos a recurrir fuera de nosotros, pensando que ahí va a estar, ahí voy a cambiar, ahí va a cambiar todo y voy a ser feliz para siempre. Con lo cual, tenemos que reconocer que hay un sufrimiento, en mayor o menor grado, pero lo hay. Lo segundo que debemos saber, pues saber que ese sufrimiento no es una cosa única, no es como una bola de acero. Quiero decir que está causado por cosas, por causas, por condiciones, por circunstancias. Con lo cual, si sabemos que ese sufrimiento está causado por otras cosas, podemos atacar a esas otras cosas, a esos factores que le dan vida, entre comillas, al sufrimiento y empezar a desmantelarlo. Y como tercer paso, saber, ser conscientes y confiar en que el sufrimiento puede desaparecer si atacamos sus causas y sus condiciones y su origen. De lo que os acabo de decir, el reconocimiento del sufrimiento, el reconocimiento de las causas que producen el sufrimiento y reconocer que el sufrimiento puede desaparecer, puede parar,
Quizá lo más complicado sería... Bueno, todo es complicado. Lo menos complicado quizás sea el reconocimiento del sufrimiento. Pero ¿cómo comenzamos a parar ese sufrimiento? A hacer que se detenga, a eliminar esas capas. Bueno, pues mi propuesta es que tenemos 3 caminos, pero no 3 caminos alternativos, sino 3 caminos que se van sumando. El primero sería el camino que parte de la buena conciencia. Es decir, esto suena muy cándido, quizá, pero si lo analizamos y nos paramos a pensarlo sin prejuicios, si nosotros tenemos una conciencia tranquila, es decir, si sabemos que no hemos herido a nadie, que no hemos tenido malas intenciones con otras personas, si lo que nos planteamos hacer que está en relación con nuestros valores, lo hacemos, si actuamos en consonancia con aquello que creemos y para el beneficio de los demás. Eso ya va creando un pozo, va creando un caldo de cultivo que va a empezar a erosionar esas capas que están tapando nuestra felicidad. Una segunda vía, un segundo camino que se sumaría a este de la buena conciencia sería el camino de la atención. ¿Y qué quiero decir con atención? No me refiero a estar atentos, no me refiero solo a estar atentos a las noticias, al periódico, al libro que estoy leyendo, a la música que estoy escuchando, a mis hijos cuando juegan en el parque, a mi trabajo. No me refiero solo a eso, sino a la atención continua, a la atención de 24 horas sobre 24. Y si no 24, bueno, pues le quitamos las 8 que dormimos. Entonces, todo el tiempo que estamos despiertos, estar presentes en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en qué pensamos cuando estamos a lo mejor preparando el desayuno, dónde está nuestra cabeza, ¿no? ¿Está ahí en el desayuno o está pensando en lo que mi compañero de trabajo me dijo ayer que me sentó bastante mal? ¿O está pensando en lo que tengo que hacer esta tarde y las consecuencias que puede tener si no llego a hacerlo? No es que esté mal ni bien una cosa ni otra, no estoy planteando positivo o negativo, sino os lo planteo para que os lo preguntéis. A la atención me refiero a estar en el momento, que no quiere decir en estar en el momento presente y que todo lo demás me dé igual. No estoy hablando de nihilismo, no es eso. Sino estar en el momento de cada momento. Si estoy preparando un desayuno, estoy preparando el desayuno. Si estoy caminando, estoy caminando. Si estoy con mi pareja, estoy con mi pareja, o con mis hijos, o con mis amigos. Pero estar en ese momento. Y esa atención es como un músculo que vamos a ir trabajando y ejercitando. Esa atención va a hacer que cada vez estemos también más atentos a nuestro comportamiento, con lo que se conectaría con el primer camino que os he dicho, que es el de la buena conciencia. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Y el tercer camino, y no último, esto es lo que yo he aprendido y lo que os planteo, y a mí me queda mucho por aprender, y seguramente ponga un vídeo donde me desdiga de todo lo que estoy diciendo, pero bueno, hoy os digo que el tercer camino sería aquel donde aprendemos lo que es bueno para nosotros a largo plazo y aprendemos a apreciarlo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, con la comida, si nosotros nos guiáramos simplemente por lo que la comida nos produce en la boca, en esas buenas sensaciones, comeríamos bastante peor de lo que comemos. En mi caso, pues yo comería más bollos, más dulces, más churros, más todo me sale dulce, pero es que es así, como soy vegetariano, pero bueno, lo olvidaría lo de vegetariano porque me gusta la carne, pero he decidido no comerla. Así que comería muchísima más carne, jamón, marisco, o sea, cosas mucho más café, que me encanta, cosas que a priori están bien, están muy bien, todas, pero en exceso nos pueden sentar mal, ¿verdad? Podemos tener problemas de salud. Entonces, descubrir aquello que es bueno para nosotros a largo plazo, digo a largo plazo porque a lo mejor tomarte una caña es bueno para ti esta tarde que estás con tus colegas y te apetece tomarte una caña. Si te tomas una caña todas las tardes, a lo mejor no es tan bueno para ti a largo plazo. ¿Me explico lo que quiero decir? Con lo cual, aprender lo que es bueno para nosotros a largo plazo y aprender a que nos guste. Y ahora pongo un ejemplo bastante discutido, que es, por ejemplo, la verdura. A mucha gente no le gusta la verdura, y a mucha gente sí, pero os hablo a aquellos a los que no os gusta la verdura. Pero la verdura sabemos, o nos dicen, que es buena para nosotros. Si aprendemos a que nos guste, vamos a estar mejor a largo plazo. No es que haya que comer verdura todo el rato. Yo no voy a una cosa u otra. No, todo se puede complementar. Pero si aprendemos a que nos guste, estaremos mejor a largo plazo.
Entonces, recapitulando, los 3 caminos en los que podemos empezar a erosionar esas mantas, esas capas que tapan nuestro estado esencial y nuestra felicidad ya innata, que ya está dentro de nosotros, que no hay que buscar fuera, son la etapa de saber qué es bueno para nosotros a largo plazo y aprender a que nos guste, el camino de la atención, de estar lo más que podamos atentos a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que decimos durante el día. Y ya está, eso es lo que hemos hablado. Cuidado que no era todo lo que habíamos hablado. El primer camino era el de la buena conciencia, el de saber que todo lo que hacemos está en consonancia con nuestros valores y con el bienestar nuestro y de los demás. Todos y todas tenemos el anhelo de conseguir la felicidad, y eso viene a raíz de nuestro estado natural, que ya es felicidad. Los 3 caminos de los que os he hablado antes producen cada uno un bienestar. El bienestar de la conciencia tranquila, el bienestar de la atención, el bienestar conseguido por la atención, por estar completamente atento y presente en todo, y el bienestar de saber qué es aquello que nos va a hacer bien a largo plazo. Nosotros en este mundo lo que intentamos es conseguir esos bienestares, esos diferentes bienestares, a través de cosas rápidas fuera de nosotros. Por ejemplo, intentamos conseguir una felicidad similar a la de la tranquilidad de la conciencia, por ejemplo, anestesiándonos con una droga, con alcohol, etc. O buscar cosas que nos estimulen muchísimo, picos de excitación para creernos que estamos en el tope de la felicidad y que ahí no nos va a bajar nadie, montarnos en una super montaña rusa, hacer actividades extremas, jugar al casino, arriesgarnos, apostar, no lo sé. Insisto que todo esto no lo califico como algo negativo, sino simplemente no debemos depositar nuestra fe en ser felices, en estas cosas de fuera. La cuestión es que las drogas, el alcohol, el apostar, el tener actividades extremas, el practicar muchos deportes, el querer comer la mejor comida, etcétera, 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 no dejan un pozo de felicidad. No hay ningún pozo, hay un pico y luego hay un valle, un bajón. Nada, ninguna de nuestras actividades está siempre en pico para que sepamos, aquí es donde está la felicidad. Ni siquiera la fiesta más guay es siempre un pico, ni siquiera la mejor droga te tienes siempre ahí arriba. Siempre va a haber un bajón, siempre vas a caer y vas a aparecer en un valle aún más profundo que el que estabas, y además vas a sentirte peor. Vamos a sentirnos peor. Voy a hablar me voy a incluir en este plural que de repente parece que a mí no me pasa nada. Pues sí que me pasa. Por eso planteo estos vídeos. El bienestar producido por la conciencia tranquila, por la atención y por saber qué nos va a beneficiar a largo plazo, esos tipos de placeres, ese placer que proporcionan esas sabidurías, son los únicos que no dejan un residuo tóxico, como los que acabo de hablar antes. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que son, si no el único, el camino, desde luego que todos y todas deberíamos probar, para saber que ahí empieza la senda de lo que realmente clama dentro de nosotros para salir, para llenarnos de plenitud, valga la redundancia. Ya estamos llenos de esa plenitud, ya estamos plenos, pero completamente comprimidos por las capas de fuera que no dejan salir esa felicidad. Y aún así, aunque emprendamos ese camino, no debemos dejar de lado todo lo que la vida nos ofrece. Por supuesto que no, ya lo dije en el vídeo anterior. Claro que no, hay que disfrutar, pero por favor no depositéis en lo de fuera la esperanza de que eso va a sacaros de un estado de laxitud, de apatía, de tristeza, porque eso nunca va a pasar. Nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si no os ha gustado, por favor, dejad comentarios. Si os ha gustado, también. Pero si no os ha gustado, pues podemos crear un espacio de debate y discusión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Seguid visitando Ananda. Gracias.